Al conocimiento, sabiduría y a la sabiduría, fe, Señor. Y que en esta mañana podamos entender como niños, Señor, pero también como alimento sólido, oh Dios, lo que tú nos quieres decir en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, a veces nosotros quisimos como escoger este día. No fue una iniciativa de los pastores, fue una iniciativa de nosotros los líderes de la iglesia, porque consideramos que debe haber un espacio en la iglesia para que nosotros podamos valorar las actividades que hacen nuestros pastores y también el liderazgo en general, amén. Pero específicamente los pastores, pues hoy hemos como abierto ese espacio para dar celebración a ese día. Entonces, el mensaje se llama En los zapatos del pastor, también igual que la obra de teatro. ¿Por qué se llama En los zapatos del pastor? Porque a veces nosotros somos desde allá, desde la audiencia, o los toros vistos desde la barrera son vistos de manera diferente, ¿verdad? Pero es diferente cuando nosotros estamos en el oficio. Cuando se está desarrollando el oficio se hace de la manera muy diferente a como se están viendo desde allá. Esta obra de teatro que salió aquí, ¿verdad? Todos la ven desde allá, pero nadie sabe todo lo que nosotros hicimos para que la obra pudiera salir de esa manera. Entonces, de la misma manera pasa con nosotros, somos ligeros al decir, quizás si yo estuviera liderando tal o cual cosa, esas cosas serían mejor, ¿verdad? Fíjate que muchas veces de pronto se dijo desde la barrera, si yo soy el presidente o cuando sea presidente no van a haber reformas, y han habido muchas reformas tributarias, ¿verdad? Cuando sea presidente va a haber una paz total, pero dicha paz no ha venido. ¿Por qué? Porque es fácil hablar, es fácil decir las cosas desde nuestro puesto, desde nuestra órbita, pero algo muy diferente sucede cuando vamos a la actuación, amén. Aquí el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo. Timoteo estaba pasando un momento muy difícil de su ministerio. Timoteo era un hombre joven y Pablo estaba preso. Y es cuando él le escribe primera carta y segunda carta de los Timoteos, amén. Y en esa primera carta le da unas instrucciones y le da unos consejos que quiero en esta mañana resaltar. ¿Sabes? Pero lo primero que quiero decirte hoy es que nosotros como a veces decimos, bueno, el pastor o los líderes tienen una responsabilidad. Y siempre señalamos y decimos, de pronto nuestro dedito dice, tienen que hacerlo así o deben hacerlo así. Pero ¿qué de nuestra responsabilidad como ovejas con nuestros pastores? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Porque como líderes sabemos cuál es nuestra responsabilidad, pero como ovejas, ¿cuál es nuestra responsabilidad? La Biblia nos dice que el pastor es alguien que enseña, es alguien que preside, y en la Biblia la palabra pastor está relacionada con la palabra gobernantes, amén. No es que nosotros glorifiquemos o queramos adular a unos pastores que son seres humanos imperfectos como nosotros, ¿verdad? Pero sí queremos y hay la necesidad, ¿verdad?, de pronto premiar un poco su paciencia, perseverancia y permanencia en el ministerio, porque ellos son guías, son como militantes o políticos, son como jefes de tribus, son como jueces, como superintendentes y como sacerdotes, porque la palabra pastor significa todo esto. Y el mismo Cristo, hablando de sí mismo, dijo que él era el buen pastor y que su vida él daba por las ovejas. Y él también se autodenomina como el pastor de los pastores, amén, dándole con esto un lugar de honra al pastorado, ¿verdad? Pero si usted se da cuenta, hoy en día el pastorado no tiene honra. Pareciera que fuera un oficio despreciable o un oficio que no tuviera el valor. ¿Por qué? Porque usted ve que la gente
de pronto se exime de hablar de un sacerdote. Tiene que ser que hayan casos de abusos sexuales, pero se eximen de hablar de los sacerdotes. Hay una represión, hay un respeto por los sacerdotes. Pero si usted entra a las redes sociales, no hay el mismo respeto ni el mismo valor hacia los pastores, ¿verdad? Sino que al contrario, nosotros a veces participamos y opinamos y creemos también y menospreciamos o no advertimos la importancia y las calidades que tiene el pastor. Amén. Si bien es cierto, muchos pastores se dicen ser pastores, pero no lo son, porque si lo fueran, no actuaran así. Y si bien es cierto, hay hombres que no están haciendo la voluntad de Dios, sino que son falsos maestros, ¿verdad? Que utilizan el púlpito para intereses personales. Hay otros que sí lo son, ¿verdad? Hay otros que sí están cumpliendo las características de lo que es un verdadero pastor. ¿Y cómo puede usted saber que un pastor es un verdadero pastor? Cuando se entrega al servicio con un corazón desinteresado, bondadoso y generoso, así como lo describe Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 8, cuando él habla, ¿verdad?, de la importancia que tiene el siervo de hacer su labor. Es una persona que percibe sus dones y autoridad para edificar y proteger a otros. Una pregunta: ¿sus pastores están edificando y protegiéndolo? ¿O usted ha visto que ellos controlan y utilizan su posición para aventajarse delante de usted? Si usted ha discernido que sus pastores edifican, guardan y protegen la iglesia, ese es un pastor verdadero. Amén. Amén. Utiliza la autoridad para cumplir la voluntad de Dios, como lo hizo Pablo, y siempre promueven el gozo, la paz y la unidad de la iglesia, junto con su bienestar y felicidad de aquellos que se encuentran bajo su cuidado. Amén. ¿Usted ha visto algo diferente en la iglesia? Es un hombre que es un siervo, como dice Mateo 20:20, y su preocupación no es dar órdenes ni mangonear, ni imponer su voluntad, sino pastorear con amor y satisfacer las necesidades de otros antes que las suyas mismas. Y que es una persona que ha sacrificado sus deseos, aspiraciones, su tiempo, su profesión y su dinero. Actúa como siervo y siempre reacciona como siervo, aun cuando quisiera reaccionar de otra manera. Pregúntese a sí mismo, allí en su silla, si usted ha visto eso o si no lo ha visto. Hágase usted mismo la respuesta. Amén. Pero si usted lo ha visto, usted está delante de un pastor verdadero, que hay que cuidar y valorar, puesto que hay pocos en esa condición. Amén. Hay pocos de esas características. Cuando Pablo le habla a Timoteo en 2 de Timoteo 1:4, vamos a leerlo. 2 de Timoteo 1:4 le dice: yo deseo verte al acordarme de tus lágrimas. Timoteo estaba llorando, así como hacía el pastor Charlie. Ya no aguanto más. Timoteo estaba llorando porque la gente tenía en poco su juventud y decían: tienes ese peladito para que nos gobierne a nosotros. Y se le había levantado una ola de falsos maestros, profetas. Tenía que cuidar la palabra. Era mucho la carga sobre el corazón de Timoteo, de tal manera que habían lágrimas, ¿verdad? Sabes, hay dos cosas que tenemos que orar por nuestros pastores, y es la soledad y la tristeza. Repita conmigo: soledad y tristeza. Los pastores viven mucho la soledad, aunque no se noten. ¿Por qué? Porque es difícil que un pastor tenga un amigo dentro de la misma congregación, puesto que es difícil exponer las emociones y los sentimientos delante de una oveja a la cual él mismo le está dando ánimo. Entonces es incoherente que aquel que tú le has dado ánimo lo llames a decirle después que estás viviendo un momento difícil. Por lo tanto,
por temor a esa crítica, generalmente los pastores son solitarios y no tienen amigos. Amén. Aparte de esto, se encuentran frente a frente con la actividad del enemigo mientras cuidan al rebaño de sus ataques. Enfrentan batallas que ninguna oveja enfrenta, puesto que los pastores enfrentan la batalla espiritual que es dirigir una congregación. Son diferentes los ataques que tú recibes a los que ellos reciben, y que generalmente viven solos, ¿verdad? Viven mucha traición como la vivió Pablo, y por eso le dice: hijo Timoteo, no te sientas por vencido, ánimo. Y no podía visitarlo porque estaba preso. Amén. ¿Saben? Los pastores son personas como tú y como yo, que se afligen, que tienen momentos difíciles, pruebas, dolor, que lloran en silencio, pero que además llevan en su peso la responsabilidad de tener a su cargo un pueblo, en el cual, si así quisieran desistir, no pueden, porque si ellos desisten, te llevan por delante a ti. Amén. Porque ganas de desistir quizás en muchos momentos, pero ¿qué pasa? Que no te pueden arrastrar a ti, porque si una iglesia se cierra, tu vida espiritual está en juego, y ellos van a dar cuentas a Dios por tu vida. ¿Cuándo fue la última vez que le diste gracias a tu pastor? No por ser el mejor pastor, porque no tenemos a los mejores pastores, ¿cierto? No son los mejores. Pero ¿cuántas veces le has dado gracias por ser un instrumento para hablarte, y porque después de una prédica tú amaste más a Jesucristo que antes? Pero ¿cómo lo criticamos cuando no sacan tiempo para nosotros o para una consejería? Pero ¿cuántos le han dicho a su pastor: pastor, hoy te voy a llamar a las 7 de la noche, no para expresarte una necesidad ni una enfermedad, ni para decirte una idea o una sugerencia, simplemente quiero llamarte porque quiero orar por ti? ¿Cuántos han hecho eso? Generalmente nos acercamos para expresar inconformidades, para expresar sugerencias o grandes ideas que tenemos desde allá, cuando no tenemos sus zapatos, ¿verdad? Pero estando aquí es algo muy diferente, y la gente pasa por alto el valor del ministerio de sus pastores. No aprecian, no dan gracias por el ministerio público. El preparar una palabra semana tras semana, mes tras mes y año tras año, sin siquiera tener fuerzas ni ganas para hacerlo. Pero hay personas que dicen: no lo voy a hacer porque se le levanta el ego, y lo voy a tener ahí resistido, y nunca le voy a dar las gracias, porque es que yo no soy sapo ni lambón, ¿verdad? Y es difícil predicar de esto sin que a uno le digan, ¿verdad? A la hermana lo que quiere es cepillar a los pastores. No, porque yo estoy segura que yo estoy predicando aquí no porque ellos quieren, ni he hecho nada, ningún cepillo para estar aquí. Dios mismo es el que pone reyes y quita reyes. Amén. Pero es difícil predicar acerca de esto, porque hay una barrera, ¿verdad? Hay un bloqueo cuando queremos de pronto exaltar esa labor que para muchos en este tiempo es menospreciada, ¿verdad? ¿Sabes cuántos se han acercado y le han dicho a su pastor: pastor, teníamos una inquietud, pero cuando usted predicó, esa inquietud desapareció, y la palabra que me diste fue como una flecha que traspasó mi corazón? Gracias, pastor, por ser el guardián de mi alma. Amén. ¿Cuántos le han dicho eso? No lo hacemos, porque hemos dado por sentado que siempre va a estar aquí, que nunca va a volar el charco, como hizo en la obra de teatro, ¿verdad? Pero le aseguro que si ellos desisten, ninguno de nosotros tiene la gallardía de levantar y de timonear este barco. Dígame. Amén, porque si no le mando los zapatos. Así es, hermano. Ahora, en el versículo 17, él le dice:
Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. O sea que si usted aprecia a alguien, debe apreciarlos a ellos el doble. Mayormente a los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Pues la Escritura dice: no pondrá bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Hay que protegerlos de la soledad y de la tristeza, pero también hay que orar por su economía. ¿Sabes? La palabra honor y honra no habla solamente de respeto. Usted no puede decir que respeta y ama a sus padres y teniéndolos pasando hambre y necesidades. Pero el dinero es un tema sensible para la iglesia. Es un tema que hay que tocarlo con pinzas para poder hablarlo, ¿verdad? Y el apóstol Pablo no quiere decir en esta palabra que el dinero es lo más importante. Tampoco está diciendo que los ministros trabajan por dinero. Pero lo que sí está diciendo es que las ovejas nos debemos preocupar por la tranquilidad y estabilidad económica de sus pastores. Amén. Porque ellos enseñan y predican la palabra. Vamos a ir a Hebreos 13, 17. Hermano, ¿usted sabe el trabajo que es velar por un alma? Pero la gente dice que los pastores son flojos. Ese es como algo que está en el ambiente. Los pastores son flojos y no hacen nada. Y solamente quieren recibir, pero no hacen nada, ¿verdad? Desobedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Amén. Su responsabilidad es grande, porque ellos tendrán que darle cuenta al Señor por nuestras almas. Hermano, y si un médico tiene una responsabilidad de hacerle a usted el tratamiento adecuado, porque eso fue lo que él juró en el juramento de Hipócrates, ¿es cierto? Ellos tienen que velar por su vida, por su cuerpo físico, y ellos tienen que aplicarle el mejor tratamiento posible para que usted sea sano. Y Dios quiera que no se le pase la mano en algún tratamiento, porque aún siendo un error médico, lo pagan con su tarjeta profesional. Y si esa responsabilidad la tiene un médico que cuida por el cuerpo físico de un ser humano, ¿cuál cree usted que es la responsabilidad de un pastor que vela por su alma? ¿Usted sabe lo que es eso? Usted como que es una almita cualquiera. Usted como que es un caramelito de coco. ¿Ah? Y el pastor vela por su vida. Entonces, cuando la gente dice los pastores son flojos o no hacen nada, algunas personas lo dicen, pero no saben el tiempo que dedica una persona que es líder en la oración, en estudiar la palabra, en educación general, en sermones, el tiempo que utilizan en visitar débiles y necesitados, la preocupación, como dice Pablo, de su condición espiritual y física, hace una carga en su corazón. ¿Usted vio al pastor Charlie? Todas las cargas que tenía, que ya no podía ni siquiera caminar. Y mientras nosotros dormimos, ellos están pensando todavía en el problema que usted le contó después del domingo, después del servicio. Y no solamente eso, sino que buscan la manera en su pensamiento de tratarlo a usted de la mejor manera posible. Y en que cuando lo aconseje o lo exhorte, usted no se ofenda. Porque nosotros somos unos algodoncitos de peluche, ¿verdad? Y todo eso lo hacen lidiando con sus propias cargas. No vemos las lágrimas al conocer la indiferencia de las personas, como en la obra, que después de retribuir mucho tiempo en ellos, simplemente se van. Y después de pagar un precio en oración por su economía, simplemente no apoyan. ¿Verdad? Es triste decirlo, pero es la verdad.
No sabemos cuánto tiempo en reuniones, en conversaciones, en estudiar, en aprender, en valorar su vocación. Por eso debemos preocuparnos por eso. ¿Sabes por qué? Porque un pastor trabajará en mejor manera si tiene una remuneración. Amén. Y aquí dice Pablo, ¿sabes? No le pongas bozal al buey que trilla. Porque entre los orientales el buey iba pisando el trigo. Y los dueños de esos bueyes que eran malvados le ponían un bozal al buey para que el buey no comiera en ese largo trayecto y tuviera que trabajar con hambre. Y Pablo le dice a Timoteo, ¿sabes qué? No pongan bozal al buey que trilla. Porque quizás Timoteo lo estaban criticando, pero ni siquiera era bien remunerado. Amén. ¿Saben? Nosotros debemos orar porque nuestros pastores no caigan en pecado. Porque a veces yo he escuchado a muchos pisotear a un pastor que cae en pecado. ¿Y qué haría usted si eso pasa? ¿Lo señalaríamos o lo restauraríamos? Amén. Debemos orar para que los ministros del Señor no caigan en pecado. Amén. Y tampoco, dice el versículo 19, debes protegerlos de aquellos que desean pecar contra ellos. Y le dice, contra un anciano, el versículo 19, no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Amén. Hermano, o sea que tú no puedes hablar por hablar, mucho menos si la persona está en un lugar de liderazgo. Amén. La integridad de un ministro es importante. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo ha puesto en un lugar de privilegio. Pero ¿sabes? Muchos sufren las críticas y cuando se enteran que alguien ha hablado mal de ellos, tienen que callar. ¿Usted cree que no? ¿Sabe cuál es el propósito del chisme? Como Toli y Maruja, el chisme tiene un propósito, nada más, y es que llegue al oído del que le interesa herir. Así que siempre que usted tiene un chisme, va a llegar al destinatario. Así que si usted ha hablado mal de alguien, ya llegó al destinatario. Pero si el destinatario es el pastor, se tiene que quedar callado. ¿Por qué? Por protegerle la vida a usted. Pero él ya sabe. Amén. Ya él sabe, pero no le ha dicho nada. ¿Por qué? Porque la unidad y el bienestar de la iglesia es más importante que nuestra inmadurez. Amén. Pero él ya sabe porque tu confidente le dijo. Amén. Y ¿sabes algo? Dice la palabra, el versículo 23, ya no bebas agua, Timoteo, sino un poquito de vino, a causa de tus frecuentes enfermedades. Timoteo, vamos a colocar allí, primera de Timoteo 5:23. Timoteo tenía el estómago reventado a causa de los problemas de la iglesia. Amén. Tanto así que el apóstol Pablo le mandó a tomarse un poquito de vino para que le cicatrizara quizás una úlcera gástrica que él tenía, y que no era una sola vez, dice que le daban múltiples enfermedades. Y sabes, es algo que tenemos que orar por ellos, para protegerlos de la enfermedad. ¿Por qué? Porque ellos son propensos a la enfermedad por causa de que están en la primera línea de la batalla. Para que un ataque llegue a usted, primero llega a ellos. Amén. Y por eso Pablo recomendó esto como método antiséptico. Así que ahora cuidado, va a coger 3 botellas de vino del gato negro y se las va a tomar ahora que llegue. No. Era un consejo dado, quizás dicen los teólogos, por el médico Lucas, que estaba de la mano con Pablo, quien recomendaba un poquito de vino para la úlcera en esos tiempos, como método mezclado con agua. Pero ¿sabes? ¿Acaso los médicos no se enferman?
¿Y usted cree que sus pastores son infalibles y no se enferman? Pues ellos se enferman, pero también se tienen que quedar callados. Porque si la congregación lo sabe, la gente dice, ¿quién pecó, estos o sus padres? Que están enfermos. Porque nosotros siempre le buscamos la raíz a la enfermedad. Amén. Los pastores necesitan nuestro amor. Primera de Tesalonicenses 5, del 12 al 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Primera de Tesalonicenses 5, del 12 al 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre nosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Amén. Reconozcáis y los tengas en mucha estima y amor por causa de su obra. ¿Cómo debemos tener a nuestros pastores? En estima y amor, en aprecio, no para vanagloriarlos, no para lambonearlos, no, para que ellos se sientan cómodos haciendo su trabajo y no lo hagan quejándose, sino que lo hagan con dulzura y amor. ¿Sabes? Ellos necesitan de nuestro apoyo. En algunas ocasiones he visto demandas y exigencias con las que se esperan que cumplan su llamado y críticas, ¿verdad? Pero he escuchado hombres que con la pandemia perdieron a sus pastores y después que los perdieron se dieron cuenta que no los habían valorado como ellos se lo merecían. Amén. Considerémonos unos a otros para estimularnos en amor. Contribuyamos a su edificación para que ellos también lleguen a ser semejantes a Cristo, porque ellos también nos necesitan. Y necesitan que hayan Ur y Ayarón que levanten sus manos para que Amalek no se los coma vivos. Y Amalek es los pensamientos negativos que te desaniman y te frustran y te hacen desistir. Amén. Pero la Biblia dice que Ur y Aarón levantaron las manos de Moisés para que se pudiera vencer la batalla. Así se requiere hombres anónimos como Ur que puedan tomar y ponerse allí en la batalla. Amén. Toma tiempo para orar por él, para interceder. Así que vamos a orar en esta hora y vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Vamos a extender nuestras manos sobre los pastores. ¿Sí? Vamos a extender nuestras manos sobre ellos. Vamos a orar primeramente por sus pruebas. Amén. Tome su tiempo allí, diga al Señor, venimos delante de ti a orar por ellos, Señor, los pastores que tú has colocado, Dios. Oramos, Señor, por el momento difícil que ellos están pasando como familia, Señor. Pidiéndote, Padre, que tú les des las fuerzas para seguir adelante, Señor. Pidiéndote, Espíritu Santo, que tú en este momento de dificultad y de gran dolor, tú puedas fortalecerlos. Que ellos en esta mañana puedan sentir nuestro amor. Espíritu Santo de Dios, dale sabiduría a ellos, Señor, para tomar cada decisión. Padre, protégelos de la soledad. Si se han venido sintiendo solos, acompáñalos, Señor. Pero también, Señor, transforma mi corazón y ayúdame a entender que ellos necesitan que yo también en cualquier momento les dé una palabra de aliento, Señor. Padre, si están pasando tristezas ocultas, calladas, en silencio, cargas que ya no pueden resistir, te pedimos en esta hora, Señor, que tú les ayudes a sobrellevarlas, Señor. Padre, mira su economía, Señor, oramos por ellos, para que tú los estabilices económicamente, Señor, para que tú les abras puertas de bendición.
Señor, mira la carga que está, Señor, sobre nuestro pastor respecto de la economía de la iglesia, Señor. Y cómo muchas veces no hay el apoyo, Señor. Pero hoy te pedimos en esta mañana, Señor, que tú abras nuestro corazón para poder entender que esta obra nos necesita y que somos importantes para aliviar la carga que ellos tienen, Señor. Ayúdalos en su canasta familiar, que no les falte nada, en su vestido, y que todas las cosas que en este momento están viviendo, que quieren desestabilizar su economía, Señor, tú los puedas levantar, Dios. Padre, en el nombre de Jesús te oramos, Señor, por su vida, por su integridad, para que no caigan en pecado, Señor. Para siempre tener una palabra de restauración, Señor. Espíritu Santo de Dios, oramos en esta hora para que los protejas del chisme y de la contienda, Señor. Y que nosotros también podamos protegerlos y podamos restaurar la imagen del pastor en esta tierra, Señor. Padre, gracias te doy en esta hora, Espíritu Santo.